En cierta ocasión los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo para mostrarle el templo de Jerusalén. Ellos estaban orgullosos de tener ese templo. Era el templo de Dios. En los días de nuestro Señor Jesucristo existía la adoración a los dioses falsos. Ellos sabían que a su alrededor los pueblos no adoraban al verdadero Dios. Los dioses de ellos eran dioses falsos, adoraban a Zeus, adoraban a otros dioses de la mitología griega. Ellos sabían que el templo de Jerusalén era el templo del verdadero Dios. Ese Dios que había creado todas las cosas. Y orgullosos de pertenecer al pueblo que tenía el templo de Dios, le mostraron los edificios del templo. Y cuando el Señor Jesucristo escuchó esas palabras, les respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra sin que no sea derribado. ¿Sabe? Esas palabras fueron duras para los discípulos. Difícilmente ellos pudieron asimilar esas palabras. Porque ellos sabían que Jesús no mentía. Pero decir que el templo de Dios iba a ser derribado, que no quedaría piedra sobre piedra, era algo muy, muy grande. Porque en su mente que los templos de los dioses falsos fueran destruidos cabía dentro de su mente, pero no cabía dentro de su mente que el templo del verdadero Dios pudiera ser destruido. De modo que lo que ellos pensaron dentro de sí para que el templo de Dios sea destruido, definitivamente tiene que ser el fin del mundo. Porque ellos conocían que al final, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y todo lo que hay en esta tierra será destruido. Ellos sabían eso porque San Pedro lo escribió en su carta. Así es que cuando escuchan esas palabras del Señor Jesucristo, ves todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Ellos se imaginaron, tiene que ser el fin del mundo. Y su corazón palpitaba. Ellos querían conocer más acerca de esto. Por eso cuando estaba el Señor Jesucristo allá, lejos de la ciudad, en el monte de los olivos, descansando, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Ahora, ¿saben que la respuesta del Señor Jesucristo es muy interesante? Porque la mayoría de nosotros, cuando hablamos de las señales del fin del mundo, pensamos en terremotos, en guerras, epidemias, hambres, nación contra nación, reino contra reino. Él comienza diciendo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 4. Mirad que nadie nos engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire, fíjese cómo tristemente el Señor Jesucristo aquí nos está profetizando que en el tiempo del fin muchas personas serían engañadas. Y eso es lo que más le podía decir yo, más le perturbaba al Señor Jesucristo, que en el tiempo del fin existiría mucho engaño. Y no sería un engaño de que, oye, fuiste por las tortillas y usted dice, sí fui cuando no fue. No, sería un engaño espiritual, un engaño donde el enemigo se disfrazaría de ángel de luz y engañaría al mundo entero. Muchos, dijo el Señor Jesucristo, muchos serán engañados. Tristemente, eso es una realidad. Ahora, ¿usted no quiere ser engañado? Yo no quiero ser engañado. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder discernir entre la verdad y el engaño?
Más adelante, en el versículo 23 y 24, entonces si algunos dijere, dijo el Señor Jesucristo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. Mira, aquí está Jesús. Mira, aquí está. No lo creas. ¿Por qué razón será que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que en el tiempo del fin muchos iban a decir, mira, aquí está el Cristo, este es el Cristo? Pero Él dice, mira, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. ¿Se da usted cuenta? Esta cosa es seria. Porque el engaño sería de tal manera que engañaría aún a los mismos escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? El Señor Jesucristo dijo, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. El llamamiento es a todos. La red se echa para abarcar a todos. Y la red, dijo el Señor Jesucristo, trae peces buenos y peces malos. Pero los escogidos son aquellos que realmente quieren servir a Dios de todo su corazón. Así es que el engaño que estaría preparando el enemigo sería para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Por esa razón nosotros tenemos que prestar mucho cuidado a lo que se predica hoy en día. Porque no todos los que predican de Dios es palabra de Dios. Ahora debemos de entender algo muy importante en nuestra mente. Jesucristo dijo que su iglesia prevalecería hasta el tiempo del fin y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Que su iglesia estaría presente a través de toda la historia, desde el momento en que Él formó su iglesia hasta el momento en que Él regresa por su iglesia. En cada etapa de la historia de este mundo, desde esos días hasta nuestros días y hasta la venida de Cristo, la iglesia de Jesucristo estaría presente en esta tierra. Y es la iglesia de Jesucristo a la que habla la Biblia, que es base y fundamento de la verdad. Pero hoy en día tenemos muchas iglesias, ¿sabe? Muchas iglesias que se dicen ser la iglesia de Dios. Muchas iglesias que aseveran ser el pueblo de Dios. Ahora, yo, como individuo, ¿cómo puedo saber quién realmente tiene la verdad? Eso es muy interesante, ¿sabe? Hay una promesa del Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él dijo una vez, mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz y me siguen. A otras personas les dijo, ustedes no reconocen mi voz, no escuchan mi voz, porque no son de mis ovejas. ¿Sabe que en el libro de Daniel encontramos una profecía? Los entendidos entenderán. Cuán importante, mi querido hermano, es que en estos tiempos finales nosotros podamos abrir el corazón a la palabra de Dios. Ahora, si yo me pongo en una posición de defender mi creencia, de defender mi religión, de defender lo que yo creo, sabe que el enemigo ya lleva mucha ventaja sobre nosotros. Debemos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que Dios nos hable a través de ella. Y sabe, cuando el enemigo toma un texto y lo saca fuera de su contexto y lo presenta, puede ser que al principio muchas personas puedan creer, porque pareciera que está sacado de la Biblia. Pero cuando tú analizas el texto y el contexto total de la Biblia, tú te vas a dar cuenta si la interpretación es de Dios o es de los hombres. El Señor Jesucristo dijo una vez, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si lo que yo digo son mis palabras o es palabra de Dios.